La leyenda de un leñador. Guiado por el secreto que le entrega su madre, el copiapino Juan Godoy se interna entre los cerros buscando una mina de plata. Chañarcillo, a la vista del país. Sin dimensionar la riqueza que tenía entre manos, Godoy vende los derechos a don Miguel Gallo, quien explota la mina en dimensiones industriales. Surgirán grandes fortunas. Privados invierten en Chañarcillo. El auge de la industria minera. El descubrimiento de Chañarcillo levanta a la naciente república y la incorpora a la economía mundial. Copiapó, 1850. En mula no se puede seguir trasladando la plata. Así el negocio va a fallar. Hay que encontrar una solución. Por iniciativa del norteamericano Guillermo Wheelwright, se construye un tren que unirá Copiapó y Caldera. El progreso llega a Chile. Se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica. La época de las carretas quedará en el pasado. El salitre. Desde sus inicios, la industria del salitre contó con una gran cantidad de mano de obra y capitales chilenos, aun cuando los yacimientos se encontraban en territorio peruano y boliviano. La demanda extranjera por salitre reportaba importantes ganancias a los empresarios salitreros, por lo que constituyó una excelente fuente de ingresos para los estados involucrados en su explotación. Esta situación, sumada a las tensiones por problemas limítrofes, redundó en el estallido de la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Tras el triunfo en la guerra, las salitreras de Tarapacá y Antofagasta quedaron en poder de Chile. Las autoridades chilenas optaron por mantener la explotación privada del mineral, por lo que la propiedad recayó mayoritariamente en inversionistas extranjeros. Bajo la administración de estos empresarios, las oficinas salitreras se convirtieron en centros industriales que llegaron a contar con miles de obreros. El Estado impuso un gravamen a la exportación salitrera correspondiente a 1/3 de la producción. Otro tercio quedaba como ganancia para los dueños de las salitreras, mientras el restante permitió cubrir los costos de la explotación.
El impuesto aplicado a las salitreras creó una fuente de recursos fiscales con los que fue posible pagar los costos económicos de la guerra, además de dejar al Estado con cuantiosos recursos que permitieron financiar los planes de expansión del sistema educacional y las distintas iniciativas de obras públicas llevadas adelante por los gobiernos de Domingo Santa María y de José Manuel Balmaceda. Al mismo tiempo, el aparato estatal creció tanto en número de funcionarios administrativos como en una incipiente provisión de servicios a la población. Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras
contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular.